Bueno, entonces, la semana pasada vimos antiguas civilizaciones, ¿no? Fue lo último que vimos. Entonces, sí, de ahí ya nos vamos a pasar ya miles de años después hasta la Revolución Francesa. Bueno, siglos después, muchos siglos después, hasta la Revolución Francesa. Entonces, como siempre, lo vamos a ver desde otro punto de vista, ¿no? Desde viendo los hechos y como dice Salvador Borrego, bueno, en su libro, ¿no? Que les puse la semana pasada. Vamos a ver la significación de esos hechos, ¿no? Entonces, ustedes ya habrán oído, ¿no? De la Revolución Francesa, hasta hay películas, ¿no? De hace 10 años. ¿Cómo se llama esa película? Los Miserables o algo así, ¿no? Bueno, yo no la recomiendo, nada más digo que han sacado películas, ¿sí? Ya les he dicho que no recomiendo películas de estos últimos años, que no son relatos históricos, sino que, bueno, son ideológicos y le agregan otras cosas. Bueno, entonces, vamos a empezar. Entonces, la Revolución Francesa es el periodo que comprende, vamos a ver, del 5 de mayo fue el inicio de la Revolución de 1789 hasta el 9 de noviembre de 1799. Ahí está, gobierne, ese es su inicio y su final. Duró 10 años. También hay muchas revoluciones duran 10 años, ¿no? Como la Revolución Mexicana o la independencia, ¿no? Entonces, es una coincidencia. Bueno, entonces, vamos a ver. Este, como dije, mucho habrán oído de la Revolución Francesa, de que fue el, el punto para que todos los países tengan democracia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como que fue el punto de inflexión. Pero vamos a ver si esa democracia, bueno, y la libertad y la igualdad, ¿no? Los derechos humanos. Se puede decir que más o menos nacieron con la Revolución Francesa. Pero vamos a ver si efectivamente fue algo bueno, fue algo que se aplicó, o digamos que si realmente lo que predicaban fue lo que hacían, ¿no? Si fue lo que realmente, si benefició a la gente. Bueno, entonces vamos a iniciar. El grito de guerra que, que se exclamaba en ese entonces era, vamos a decir, la famosa libertad, igualdad y fraternidad. Pero no les dicen que la otra parte en esos años de la Revolución Francesa había otra parte de este grito. ¿Y cuál era? ¡O muerte! Ahí está. Entonces es importante, y esto no es que yo se lo agregue, era el grito de ese entonces, era el grito de la Revolución Francesa con eso, de esos años, de sus inicios. Era libertad, igualdad y fraternidad o muerte. Entonces es muy importante, hay que agregarlo, porque eso es lo que, esto es verdad, esto era lo que gritaban. A veces les dicen que nada más era, o en la secundaria, les enseñaron que solamente era esto, libertad, igualdad y fraternidad, pero no, le agregaban ellos o muerte.
perdón, que se exclamaba, disculpen. A ver, copien esto. Ah, bueno, ya copiaron. Bueno, Antonio, que nada más estás. Entonces, vamos a ver algunos conceptos clave. Vamos a ver, el primer concepto clave es el de la burguesía. ¿Qué era la burguesía? Este grupo de personas que tenían un nivel económico alto y gozaban de privilegios. Es decir, no eran parte del rey, digo, del gobierno. Digo, en ese entonces el gobierno era del rey, el rey Luis XVI. Pero los burgueses no eran parte del rey o del gobierno. Era un grupo de personas. Lo que diríamos ahora los ricos, ¿sí? Eran eso, nada más que se les llamaba burguesía. Eran los ricos de esa época. Bueno, para los que acaban de entrar, estamos viendo la Revolución Francesa. Ah, bueno, ya dije el periodo que comprende. Y efectivamente el grito de guerra que exclamaban en ese entonces era libertad, igualdad y fraternidad o muerte. Entonces, en la secundaria les habrán dicho que nada más era esta parte, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero no, también se le agrega o muerte. Eso era lo que gritaban en ese entonces. Ah, bueno, entonces, ¿ya copiaron lo de burguesía? Ah, bueno. Ahora vamos a ver lo de los jacobinos. ¿Qué son los jacobinos? Eran el grupo de personas, miembro del partido, no, perdón, del club, precisamente, del Club de los Jacobinos, cuya sede, bueno, en París, o cuya sede estaba en París. Se autodenominaban republicanos, es decir, ver por una república. Y ellos, según eran defensores
del sufragio universal, es decir, del voto. Pero vamos a ver si efectivamente predicaban lo que decían, ¿no? Vamos a ver. A ver, copien estos dos conceptos clave. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ya, Ya. Ah, bueno, gracias. Sí, avísenme. Ah, bueno, entonces, vamos a ver. Para los que acaban de entrar, estamos viendo lo que es la Revolución Francesa. Ah, bueno, entonces, ahorita esto lo copian. Ah, bueno, comprende el periodo del 5 de mayo de 1789 hasta el 9 de noviembre de 1799. Y lo que gritaban en ese entonces, el grito de guerra, era libertad, igualdad y fraternidad o muerte. Vamos a ver que esta parte era la que prácticamente la característica de la Revolución Francesa. Ah, bueno, para los que acaban de entrar, pues sí, como dije, les pintarán desde películas o desde la secundaria, que fue casi lo mejor de la historia de la humanidad. Digo, como que el punto de inflexión, supuestamente. Pero vamos a ver si realmente era cierto. Vamos a ver si realmente en la Revolución Francesa se aplicó lo que aquí decían, ¿no? Sobre la defensa del voto o del sufragio universal y de aquí, o los derechos humanos, que podríamos decir que aquí nacieron. Pero vamos a ver si realmente se aplicaban, vamos a ver. Ah, bueno, entonces, la Revolución Francesa fue una lucha entre la burguesía. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Bueno, no me equivoqué, me faltó. Uno de los principales líderes del parte, bueno, de este grupo de los jacobinos fue Maximiliano Robespierre. Ahí está. A ver, cópienle. Uno de los principales líderes fue Maximiliano Robespierre. Y hay muchos nombres. Voltaire y otros. Bueno, entonces, uno de los principales líderes fue Maximiliano Robespierre. Ah, bueno, entonces, y ya bueno, ahora este enunciado importante. La Revolución Francesa fue una lucha entre la burguesía, ya dije quién es la burguesía, era este grupo, los ricos de ese entonces. Tenían un nivel económico alto y gozaban de privilegios. Entonces, la Revolución Francesa fue una lucha entre la burguesía y el rey. Y el rey, en este caso, Luis XVI.
O bueno, simplemente el rey. Todo lo que representaba la monarquía. Bueno, pues lo voy a poner. Y la monarquía. En sí, eso fue una lucha entre los ricos contra la monarquía, contra los reyes. En este caso estaba en ese entonces Luis XVI. La clase, unos dirán que fue toda la sociedad, que toda la sociedad supuestamente estaba en contra de la monarquía, del rey, pero eso no es cierto. La clase campesina y obrera nunca fue consultada, es decir, nunca les dijeron qué es lo que querían. La clase burguesa fue la que impuso su ideología, su forma de gobierno. Nunca fue consultada ni tomada en cuenta después de la revolución. Es decir, es mentira de que fue una clase, fue una revolución de toda la gente contra la monarquía, que toda la gente estaba harta de la monarquía. No, la que dirigió siempre, la que planeó y dirigió la revolución fue la clase burguesa, la burguesía, los ricos. Y pues como tenían dinero, podían comprar a miembros del ejército, porque sí, del ejército francés, aparte del ejército francés, igual pagarle a gente para que pues luchara, ¿no? Entonces, pagarse unos soldados, unos mercenarios. Entonces, y ya después, sí, con toda la propaganda que tenían, también tenían la prensa, muy importante, la prensa. Tenían la prensa también con ellos, pues con todo ese dinero. Y pues ya le podían lavar el cerebro a la gente, para que ya después de iniciada la revolución, años después, ya la gente se fuera uniendo a ellos, prometiéndoles cosas, como siempre, cosas que después no cumplieron. Y también pagándoles como soldados. Entonces sí, fue la burguesía, todo ese poder del dinero que pudo llevar a cabo la revolución. Entonces nunca fue una lucha de toda la gente. Como digo acá, la clase campesina y la clase obrera nunca fue consultada ni tomada en cuenta después. A ver, esto es importante. Copienlo. Bueno, y vamos, y bueno, algunos no sé, ideólogos de la época actual me van a querer fusilar, ¿no? Por decir esto. Pero, digo, no hay ojalá que mis clases en línea las vean varios, digo, porque esto es importante verlo. Pero a lo que me refiero es que no voy a dar este enunciado así nomás. Les voy a poner pruebas, hechos que dan este significado, que efectivamente la clase campesina y obrera nunca fue consultada. Entonces, realmente fue una lucha entre la burguesía y la monarquía. Voy a dar los hechos ahorita ya en un momento, o bueno, o en la otra sesión. Vamos a ver los hechos de la revolución. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, y también hubo otro grupo en el cual la burguesía se dedicó a destruir. Ahorita vamos a ver a quién. Vamos a ver. Entonces, en ese entonces, la clase, bueno, la burguesía y y los intelectuales, digamos, de esa época, los supuestos intelectuales de esa época, los que eran tomados en cuenta, porque también había más, pero no eran tomados en cuenta, este, seguían la corriente
de la llamada Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? La Ilustración viene siendo, o bueno, es el antecesor o el padre del llamado liberalismo. Exacto, es como que pues sí, su padre del liberalismo. Bueno, su madre, como sea. El punto es que es su antecesor. Después de la Ilustración ya surge la corriente del llamado liberalismo. Y vamos a ver entonces en qué consiste este liberalismo. Bueno, sabiendo en qué consistía la Ilustración, vamos a saber en qué consiste el liberalismo, ¿no? Bueno, hay de agregar que muchos que dicen que son liberales ni saben qué es el liberalismo, ¿sí? Y ni saben qué es la ilustración. Nada más como que lo dicen para, para ser parte del gobierno, para ser parte, pues sí, del gobierno o de un grupo, etcétera. Luego ni saben qué es el liberalismo. Eso hay que decirlo, ¿eh? Y también, o también lo dicen para tener contentos a un grupo de personas, que son los que los llevan al gobierno. No solamente es el partido gobernante, no solamente, sino ya los grupos que he dicho, que vimos en la historia de México. Vamos a ver que esto se relaciona con historia de México. Voy a retomar unos conceptos o unas partes del libro de José Vasconcelos, porque realmente van a ver que esto se relaciona directamente. Es decir, lo que aplicaron aquí en la Revolución Francesa, después ya nos lo quisieron aplicar a nosotros, en México y en todo el mundo. Bueno, algunos por ignorancia, ¿no? La ideología de la revolución la quisieron aplicar por ignorancia. Y otros, bueno, otros, como dije, pues sí, les interesaba, ¿no? Aplicar estos conceptos. Grupos como Estados Unidos o también la masonería. Vamos a ver que no, que sí, que también ese grupo de la masonería, este, Melló estuvo muy detrás de esta revolución. Ahorita lo vamos a ver, y con hechos, ¿eh? Vamos a ver, ¿ya copiaron? Bueno, entonces, antes de irnos de esta sesión, vamos a copiar algunos puntos de la ilustración. A ver, puntos clave de la ilustración, de la llamada ilustración. Pónganle puntos clave de la ilustración y van a copiar algunos puntos. ¿De qué se trata esto de la ilustración? Que dio lugar a lo que es el liberalismo. Suena muy bonito, ilustración, ¿no? Ilustrar, luz, ¿no? De que te da en la mente. Y suena muy bonito liberalismo, de libertad. Pero vamos a ver si realmente es así. Vamos a ver cuáles son los puntos clave de la ilustración. Ahí está. Primer punto clave, negación de todo dogma de fe y de la revelación divina, de lo que es la fe, lo que tiene que ver con Dios. Negar todo lo que tiene que ver con Dios, o bueno, todo dogma de fe y de la revelación. Dogmas son cosas que se dan por cierto, sin comprobar que sean ciertos, son cosas que ya se toman como verdad. Dice acá, supuestamente, solo es científico lo que se puede demostrar con la razón, pues la razón es la única que puede conocer e interpretar la realidad. Los dogmas dicen, por contradecir a la razón, no son científicos, son mitos. Pero ya les dije, incluso se los dije hace unas clases, la ciencia ya también tiene sus dogmas de fe. Por ejemplo, se da por cierto la existencia del átomo sin verse, no, nadie ha visto un átomo y se da por cierto, por que existe, sin haberlo visto. Nadie ha visto un átomo, nadie, ni por microscopio, ni por fotografía, ni por láser, nunca se ha visto. Bueno, entonces, también en matemáticas se tienen dogmas de fe, que son los llamados axiomas. ¿Sí? Los axiomas en matemáticas son cosas que se dan por cierto sin comprobar que efectivamente sean cierto. No se demuestran que sean cierto. Entonces son los famosos axiomas de matemáticas. Son cosas que se dan por cierto, sin comprobarse.
Entonces también vienen siendo dogmas de fe. Entonces la ciencia también tiene sus dogmas de fe. Entonces, no, esto es también un poco de hipocresía, porque pues también la ciencia los tiene. Igual, algunos científicos, lamentablemente, ya dan por cierto la llamada teoría de la evolución, cuando en realidad ya se han dado varias pruebas de que no era cierto. Ya lo dan por cierto como dogma de fe. También la evolución es su dogma de fe. Pero no, y también se le llama teoría. Una teoría es algo que puede que no sea cierto, puede que sea cierto o puede que no sea cierto. Es distinto a una ley. Una ley ya es algo que está comprobado y que ya es cierto, como las leyes de la genética. Estas sí son ciertas, son verdad. Estas ya están comprobadas y ya se sabe que son verdad. La ley, la ley científica es así, es verdad. Es así, ya se sabe que es verdad. Pero una teoría, no, una teoría puede que sea cierto o puede que no sea cierto. No está comprobado. Es decir, la teoría, aquí lo voy a decir, una teoría no está comprobada. Eso hay que decirlo. No está comprobada. Entonces puede que sea cierto o puede que no sea cierto. No está demostrada, no está comprobada. ¿Sí? Pero una ley sí está comprobada. Esta sí, sí está comprobada. A lo que voy es que efectivamente la ciencia también tiene sus dogmas de fe. Entonces, como dije, esto es ideología, no se va por los hechos. No se da cuenta que efectivamente la ciencia también tiene sus dogmas de fe. Bueno, ¿sí se entiende? Y yo soy físico matemático, yo sé de esto, yo sé de lo que hablo. Yo vi lo que es la matemática formal. En sí, pues como dije, soy físico matemático. Entonces sé de lo que hablo. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Dice, se quiere una religión para el pueblo, donde Dios sí es la garantía del orden, pero se queda arriba, sin preocuparse del mundo. Es decir, según la ilustración, Dios no le importa el mundo, supuestamente, según la ilustración. Según la ilustración, a Dios no le importa a la gente, no le importa a las personas. Dice, es como el gran relojero, dice Voltaire, pero no es padre en la religión católica y creo que en las demás religiones. Bueno, si alguien tiene otra religión, me dirá que sí, que decimos que Dios es padre, ¿sí? Entonces, bueno, en la católica sí. Y a ver si alguien es de otra religión, me dirá, también se le dice padre, ¿no? A Dios, ¿sí? Bueno, entonces sí, creo que sí, en todas las formas de cristianismo a Dios se le dice padre. Entonces, entonces sí, supuestamente la ilustración, Dios no es padre, es como dice un jubilado en reserva, que está ahí nada más viendo cómo el mundo pues gira, ¿no? Cómo está ahí las personas. Dice, a esta concepción de Dios se llama deísmo, una religión natural conforme a la razón y que excluye toda revelación. Dice, esto es importante, miren, esto es el liberalismo actual. Cada hombre debía dar culto a Dios en la forma que lo consideraba conveniente, sin sujetarse a ritos eclesiásticos. Es decir, es lo que pasa actual, incluso lamentablemente entre católicos. Lo digo yo como católico. Digo, esta no es una clase de catolicismo, pero es que inevitablemente la historia se relaciona con el cristianismo, realmente, y lo vimos con la historia de México, con la Reforma, ¿no? Que fue una guerra religiosa prácticamente. Entonces, inevitablemente tiene que ver. Entonces, como dije, esta es la época actual, que cada quien tiene su fe o cada quien cree en Dios como le plazca. Algunos dicen que Dios es energía, otros dicen que Dios es el sol o que Dios es el karma, algo así que dicen que el karma. Entonces sí, cada quien da formas, da culto a Dios en la forma que según ellos le conviene, sin sujetarse a ritos eclesiásticos o a lo que dice la Biblia. También se hace a un lado lo que es la Biblia.
Digo, porque si eres cristiano o cualquier forma de cristianismo, pues se supone que se sujetan a la Biblia, ¿no? Pero no en esta época actual no es así. Cada quien da fe en la forma que le conviene. Bueno, entonces, en esa época de la Revolución Francesa, la religión mayoritaria era catolicismo. Entonces, por eso es que se da énfasis a lo de eclesiástico, a lo de la Iglesia Católica, porque tenían que eliminar a la Iglesia Católica, como también pasó en México con la Reforma. Por eso les digo que esto se relaciona con la historia de México, porque lo que hicieron en la Revolución Francesa de destruir o de aminorar el poder de la Iglesia, lo hicieron después en la Reforma en México. Realmente fue lo mismo, fue prácticamente lo parecido, lo mismo. Bueno, copien todo esto. Bueno, y también esto, dice, a esto se le llama también moral natural, sin dogmas fijos e indiscutibles, y en cuya base no está, en base está no la religión, sino el honor, la honestidad y el servicio. Bueno, suena muy bonito, pero vamos a ver que en realidad no fue así. Copien todo esto, es muy importante, ¿sí? Copien todo esto. Copienlo antes de que termine la clase. Voy a ver si hay comentarios en el chat. No, no hay comentarios. Cualquier duda, opinión, comentario, me dicen, ¿eh? No hay problema, ¿sí? Copien, copien. Bueno, cuando les ponga